Me gustaría retomar un poco lo que dijo Maite hoy, porque yo soy profesora de Maite, de la secundaria y de la universidad, y es cierto lo que ella dice. Los profesores universitarios tuvimos que hacer un ayornamiento o irnos. Necesitábamos pensar en una nueva universidad. Traduciendo uno de los últimos textos de Doyle para la Cátedra Práctica de la Enseñanza del 2003, me gustaría leerles textualmente una de las partes de ese texto, narrativa y currículum, que dice lo siguiente: la formación de docentes comienza cuando el impacto del desempeño como docente se capta y por lo tanto la novela de ser un docente puede comenzar a evolucionar. Bajo esta luz, la formación de docente no es algo que los profesores le den a los posibles docentes, sino más bien algo que ellos hacen por sí mismos. Quiero contarles que cuando pensé en qué les iba a contar o qué iba a contarles en la participación de este panel, pensé, ¿qué hice yo? Soy formadora de formadores, aparte soy magíster en formación de formadores, el locutor no dijo que soy magíster, hay que decirlo por esto de que hay que perfeccionarse, ¿no? Los docentes nos perfeccionamos. Bueno, volví a un trabajo de hace 20 años mío, que efectivamente hice lo que Doyle propone. Si me permiten, me voy a tomar como caso, como una docente ya de 45, pero en ese momento de 25 años, que se empezaba a cuestionar acerca de qué hacer más, porque lo que le había dado la formación inicial no le bastaba. Decía yo en ese momento, soy maestra y profesora en ciencias de la educación. Me especialicé en formación de formadores buscando un esclarecimiento de los hechos y situaciones planteadas de mi trayectoria como la de un sujeto individual con sus saberes y en una relación con el saber característico de una mujer que ejerce la docencia en la provincia del Chaco, ámbito geográfico marginal y al mismo tiempo considerado centro geopolítico del Mercosur. Vaya la paradoja. Reconstruir los pasos de la profesión docente a través de mi vida me puso en una situación de recuperar en los recuerdos la íntima relación que se establece entre lo personal y lo profesional, buscando constantemente el tiempo perdido, descubriendo y aprendiendo con H, mis experiencias con el objeto de encontrar alguna explicación posible a un presente que me sobrepasa y que no es fácil reconocerlo e interpretarlo. En esa búsqueda me he pasado, diría, una parte del tiempo preocupada por descubrir los velos de ignorancia que cubren mis pactos y que me imponía develarlos para ser justa en la compleja tarea de enseñar. Por ello me aboqué al tiempo perdido, buscando los elementos del pasado para incorporarlos al presente. Qué apasionante es la enseñanza, me decía yo misma. La elegí por eso. Adentrarme en ese espacio casi mágico del aula donde uno puede poner en juego todo lo que tiene y también, ¿por qué no?, sus propias carencias. ¿Cuántos espacios posibles viven en la profesión docente y qué difícil es diferenciarlos? Al comienzo es como que todo se muestra indiferenciado y paulatinamente uno va aprendiendo a descubrir sus matices: el aula, la escuela, los directivos, los docentes, los alumnos. Muchas son las tensiones que se me presentaron y qué pocas y escasas las posibilidades de analizarlas durante mi carrera docente, donde el tiempo era percibido livianamente y resultaba difícil frenar y poder retomarlo. Al rastrear las etapas significativas de mi historia, descubrí aquellos momentos sobre los que se edificaron las características de mi identidad profesional. El prender el camino no fue fácil, siempre con ese deseo casi mágico de escribir a lo grande, eso me lo dijo mi amiga, y partiendo de mis propias limitaciones, lo convoqué a Marcel Proust. Casi nada, ¿no? Para que me ayudara, con sus narraciones, a comenzar a decir con palabras escritas
lo que por años ni siquiera había unido con el pensamiento, pero que operaban en mí como acciones diversas. A partir de la búsqueda del tiempo perdido de Proust, que me propuso Proust, me aparecieron espacios significativos, algunos de ellos mediadores y otros insustituibles, que permitieron la recuperación de roles y funciones psicofamiliares y su relación con roles y funciones profesionales. Muchas de las cosas que me sucedieron han sido descritas y analizadas proféticamente en las páginas de Proust, quien fue para mí un audaz intérprete de los sentimientos humanos. Tal como él lo propone, la búsqueda del tiempo perdido no es trabajo simple, pues querer evocarlo hace inútiles todos los esfuerzos de nuestra inteligencia. El tiempo perdido, dice Proust, ocúltase fuera de sus dominios y de sus alcances, en un objeto material que no sospechamos. Y del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue la muerte o que no lo encontremos nunca. A continuación relata un hecho cargado de significado y de gran esperanza, y es a partir de este relato que encontré un camino posible para hallar lo que buscaba. Dice Proust: hace ya muchos años que no existía para mí Combray. Combray es el pueblo de sus padres. Más que en el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero sin saber por qué volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados llamados Magdalena, y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té. En él había echado un trozo de magdalena, pero en el mismo instante, en aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar. Me estremecí. Fijé mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me asió, sin noción de lo que le causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivo y su brevedad en ilusorio, todo del mismo modo que opera el amor, llevándose en una esencia preciosa. Pero mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal, de modo, ¿de dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta que estaba unida al sabor del té y al bollo, pero le excedía en mucho y no debía ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprenderlo? Bebo un segundo trago, luego un tercero que ya me dicen menos. Ya es hora de pararse. Parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro, la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. De la misma manera sentí la necesidad de comenzar a pensar en mí y a buscar el tiempo perdido en los episodios de mi trayectoria personal y profesional, plenos de símbolos e imágenes que han perdurado en el recuerdo tal como los planteé. Descubrir en mí misma las herramientas que me han permitido actuar profesionalmente de manera singular, pero ¿cómo hacerlo? Siguiendo a Proust nuevamente, diré con sus palabras: grave incertidumbre esta, cuando el alma superada por sí mismo, cuando ella, la que busca, es justamente el país oscuro por donde he de buscar, sin que la sirva para nada su bagaje. Buscar, no solo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella solo puede dar realidad y entrar al campo en la visión. Es decir, la tarea consistía en buscar aquello que no pude analizar, aquello que me marcó a lo largo del tiempo, aquello que repercutió en mi trayectoria, oculto en una gran profundidad.
En esa búsqueda percibo grandes resistencias y como cruz el rumor de las distancias que lo atraviesa todo. En la vida personal, pertenecer a una familia numerosa, ser segunda y mujer, me ha armado de una fuerte coraza, la que parecía operar como una máquina de impedir y provocar frustraciones. Por ello supuse que empezar una especialización, en mi caso la de formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires, me ofrecía una alternativa para encontrar dos objetivos buscados. Primero, encuadres teóricos psicoanalíticos y psicosociológicos, sociopsicoanalíticos, para interpretar la relación entre las cuestiones latentes y manifiestas y trabajar variados dispositivos con profesionales en ciencia de la educación. Segundo, descubrir el campo de la formación de formadores y su relación con el hábitus del trabajo docente. Pensar en la escena y ser actor protagonista en talleres coordinados por Lidia Fernández y Marta Souto fue comenzar a develar los velos de la ignorancia y descubrirlo a Ferri, Blanchard Laville, Villerot, Mender, que me ayudaron, junto a mi ya conocido Freud, Lacan, Winnicott y Melanie Klein, a encuadrar para interpretar y analizar los casos y las situaciones. La formación docente en la Argentina me había dado mucho,